Bienvenido a esta mesa, como siempre, Orlando Urquia, ¿cómo estás? Hoy la sentí como con mucha seriedad. Bienvenido a esta mesa. Sí, qué protocolar, ¿eh? ¿Cómo estás? Bueno, le quise dar una vueltita, un cambio. ¿Dramatismo? Dramatismo. ¿Qué onda, Buenos días. Buen día. Pues hoy les voy a presentar, les voy a comentar sobre un tema muy interesante, porque resulta que en Chile ya empezaron a producir combustible, un combustible que se llama así e-combustible, y la peculiaridad es que lo generan a partir del viento. Esto parece cosa del futuro, pero no, es la actualidad, y en los próximos años van a estar incrementándose la producción para incluso llegar a abastecer de combustible a más de 1 millón de coches. Esto es bastante. Ahora, ¿cómo logran producir el combustible a través del viento? Pues lo que resulta es que utilizan el potencial eólico en el sur de Chile, sobre todo en la provincia de Magallanes. Ahí el viento incluso de más de 100 kilómetros por hora, como si tuviera un huracán permanente. Okay. Y esta energía eólica, pues alimenta un proceso que se llama electrólisis, y básicamente lo que hace ese proceso de electrólisis es el agua, que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, rompen el agua, la separan las moléculas, y entonces obtienen hidrógeno. El hidrógeno luego lo mezclan con dióxido de carbono, o sea, hacen la captura de dióxido de carbono como si fueran un árbol. Ajá. Y lo mezclan con ese hidrógeno que ya lo dejaron separado, y obtienen un combustible que se llama metanol. Y este metanol, pues, se puede derivar en las gasolinas que conocemos, en diferentes combustibles que, como por ejemplo, gasolina, querosene, que son combustibles que se utilizan en la actualidad, pero que pueden estar generados a partir de este proceso que describí, utilizando la energía eólica. ¿Combustibles como para automóviles? Exactamente. Wow. De hecho, aviones, automóviles, todo lo que conocemos que tienen estos motores de combustión en la actualidad y que utilizan combustibles fósiles, pueden utilizar en el futuro este e-combustible, que es libre de carbono neutro, se le llama. Oye, Orlando, ¿y qué diferencia hay con el proceso para obtener la energía eólica que ya conocemos de hace mucho tiempo, con el cual se obtiene electricidad? Porque estas grandes aspas, estos grandes molinos o estos gigantes, como decían en el Quijote, ya se usan desde hace mucho tiempo. ¿Es distinto el proceso? No, es el mismo mecanismo donde tienes estos grandes, digamos, aspas y que mueven un motor, un rotor, y ahí se obtiene la electricidad. La diferencia es que van a utilizar esa región en particular. Como tienen los fuertes vientos, pues tienes la garantía de una fuente de, valga la redundancia, una fuente de energía, gracias al potencial eólico, a los fuertes vientos que están permanentemente ahí. Porque de lo contrario sería instalar, imagínate, una planta que utiliza carbón, petróleo para producir electricidad, entonces ya el proceso dejaría de ser limpio. Oye, Orlando, y bueno, estabas comentándonos de los beneficios, pero exactamente qué significa que sea de cero emisiones, de emisiones neutras de carbono este combustible. Ese es un tema sumamente engañoso y hay que decirlo así porque no es que no deja... Sí, vamos a ponerle todo con los apellidos. No es que no deja de emitir dióxido de carbono. Okay. Sí, el combustible, una vez que se empiece a utilizar en los motores, sí va a emitir dióxido de carbono. Lo que sucede, y lo dije al inicio, captura dióxido de carbono, entonces lo mismo que captura, luego lo va a devolver. O sea, no vas a tener un excedente, un extra de carbono en la atmósfera. O sea, no es lo ideal. O sea, lo ideal es, y lo hemos hablado aquí, reducir y no emitir más dióxido de carbono. Claro. Pero bueno, en este caso, pues, es un adelanto. Ahora, la pregunta que muchos hacen, ya decías que puede ser utilizado este metanol para autos, para aviones y todo eso. La pregunta es, ¿tendrían que estos vehículos cambiar sus motores de combustión interna, que usan gasolina, o el mismo etanol les puede funcionar? El mismo. Wow. Paola puede ir con su coche, poner el combustible y va a funcionar sin problema. Vamos a ver después Y mucho el más precio. barato. Ojalá que también sea más barato. Wow, o sea, es el claro ejemplo de que la ciencia tiene alternativas, pero faltan las voluntades, chicos. Así es. Oye, empujar más. ¿Y esta región de Magallanes tiene algo de excepcional de que tenga estos vientos de hasta 100 kilómetros por hora? Sí, totalmente. La región de Magallanes está al sur de Chile y justamente en esa zona, tanto sur de Chile, sur de Argentina, pues lo que pasa es que tienes la combinación de estas masas de aire que nos afectan a nosotros de Estados Unidos, pero bueno, a ellos los afecta desde el Polo Sur. Y entonces hay un contraste entre esas masas de aire
ciclones que se mueven sobre esa región y ese contraste provoca que exista de manera permanente estos vientos ahí, incluso de más de 100 kilómetros por hora. Wow. Es una maravilla. Ay, Y en Chile, en el sur tienen esos fuertes vientos, en el norte del país, en Atacama, en el desierto, tienen muchísima radiación solar, entonces se está pensando también aprovechar la energía solar para poder hacer este proceso de electrólisis, romper la molécula del agua y hacer ese proceso, pero en el norte de Chile con energía solar. qué emoción. ¿Sí? Emoción. Orlando.